Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe. Les saludo a todos con la paz del Señor. Que Dios sea guardándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos en este día y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Escuchaba el otro día una noticia que posiblemente fue lo que inspiró el que comparta este mensaje que le traigo en esta mañana. Una noticia en la que una psicóloga decía que en estos tiempos tan duros, tan críticos para el mundo entero, y principalmente para los profesionales de la salud, para los médicos y aquellos que están en primera línea inclusive, tienen una afectación bastante crítica que les lleva a una depresión, depresión que ha cobrado vidas de los médicos, no precisamente por el contagio, sino que ha cobrado vidas precisamente por su depresión. Es decir, se han suicidado o caen en crisis tan profundas, ¿sí? que no es fácil ni rápido que puedan levantarse en esta situación. Y digo, bueno, cuando la adversidad llega, normalmente la tristeza abunda, el dolor, el quebranto nos conduce o estamos tendientes precisamente a estar expuestos a una depresión. Esta es una situación emocional, anímica, bastante grave, bastante crítica. Y precisamente pensando en esto que hoy tristemente es una realidad, yo le doy gracias a Dios por aquellos que estamos siendo sostenidos, sustentados anímica y obviamente espiritualmente por nuestro Dios para poder ponerle buena cara al mal tiempo. Así es como tenemos que hacerlo, tratar de mantenernos firmes, gozosos en el Señor. Y pensando en esta situación real y crítica que la estamos viviendo, me venía a la mente la historia de una persona que describe la palabra de Dios y que se encuentra en el libro de los Jueces. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 se habla de él, desde que aparece en escena hasta cuando él muere. Una persona que junto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, estaba viviendo igualmente una situación muy, pero muy crítica. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice allí en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, ya le digo, de este personaje se habla hasta el capítulo 8, pero vamos a tomar solo una parte, la parte inicial de la historia, hasta cuando él aparece en escena y en ese contexto, qué es lo que Dios nos muestra para cada uno de nosotros. Bueno, le decía que el libro de los Jueces tiene como característica un altibajo espiritual. Un altibajo espiritual que obedece a su obediencia, sujeción, misericordia de Dios y a su vez a sus pecados, a apartarse de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, se olvidaba de su Dios, se iba en pos de dioses ajenos, sí, pues eran sometidos por distintos pueblos, estaban en esclavitud, en apremio, etcétera, etcétera. De pronto Dios levantaba un paladín, como en este caso es Gedeón, ¿sí? Levantaba un juez, levantaba un líder, ¿sí? Que les libraba de ellos, ¿sí? Y que a su vez reconocía u obedecía los mandamientos, los preceptos de Dios o el mensaje que Dios quería dar, lo cumplían, entonces eran librados de sus enemigos. Pero lastimosamente digo, este libro de los Jueces es exactamente un altibajo, un sub y baja espiritual, que después de que son librados, nuevamente hacían lo malo delante de los ojos de Dios y nuevamente caían en opresión. Hoy estamos viviendo nosotros una opresión, hoy estamos viviendo nosotros una situación crítica, hoy las cosas no son fáciles para nada y en ningún sentido. ¿Sí? No es fácil, no solo en el ámbito de la salud, no es fácil, no solo en el ámbito de la parte laboral, sino que la parte económica, por ejemplo, ha venido a golpear tremendamente nuestras vidas, nuestras finanzas, más allá de la necesidad, más allá de la escasez de recursos que hay para enfrentar la situación, que a su vez demanda más recursos, porque una cosa es estar una familia sana y otra cosa es tener a uno o más miembros enfermos. Eso implica gasto que no lo hay, un presupuesto que no existe, que se ha venido a menos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, digo, es una opresión terrible que nosotros estamos viviendo. Y se cuenta en esta historia del capítulo 6 del libro de los Jueces, que efectivamente el pueblo de Israel estaba viviendo
bajo una circunstancia igualmente crítica que había repercutido no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto anímico. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban subyugados por haber hecho lo malo delante de Dios, estaban subyugados, estaban esclavizados, amedrentados, abusados por los madianitas. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sí, sembraba sus alimentos, alimentaba, pastoreaba a sus ganados, etcétera, etcétera. Y en el momento en que estaban más engordados, en el momento en que las cosechas estaban listas para poder obtenerlas, sí, pues iban los madianitas, sí, les robaban sus sembríos, se llevaban lo mejor de su ganado, si es que no se llevaban todo. Entonces, ellos estaban trabajando para el enemigo, ellos estaban trabajando, cuidando sus cultivos, su agricultura, su ganadería, sus posesiones, para que el enemigo venga y devastara a su tierra, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo que eso implica. Imagínense lo que eso implica. Si bien nosotros, digo, estamos enfrentando una situación de salubridad, de quebranto, ¿no es cierto?, sanitario en el pueblo, pero esto nos ha traído, digo, una pobreza, nos ha traído un mermar mucho de nuestras economías, un endeudamiento también nos ha traído, y nos ha traído, por otro lado, una presión de las instituciones a quienes debemos, ¿no es cierto?, a los bancos, a las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿sí?, que son inclementes. O sea, eso no espera, eso no tiene misericordia, simplemente nosotros tenemos que enfrentar como toque enfrentar. Y esa situación es crítica, es difícil, es complicada. Quizás muchísimos de las personas que nos están viendo en ese momento estarán diciendo con tristeza, con dolor, identificándose en esta descripción del panorama que le estoy haciendo. Pues déjeme decirle que el panorama en aquel entonces, capítulo 6 del libro de los jueces, era igual, ¿sí? El saber que sus cultivos, que sus ganados, que es lo que sostenía, sustentaba sus vidas, sus familias, ¿sí?, y que tenían que guardarlo para poder sostenerse hasta cuando vengan unos siguientes cultivos. De pronto, cuando estaban a punto de ser cosechados, cuando estaban a punto de ser consumidos, ¿sí?, pues venían los enemigos y arrasaban con todo y se llevaban con todo. En esas circunstancias dice que Dios se apiada de ellos y sucede lo siguiente. Van a salir en pantalla unos pocos versículos que ilustran lo que queremos destacar y luego estaremos hablando de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para ponerle ganas. Hoy es el tiempo en que no podemos declinar, no podemos decaer. No es tiempo para conflictos, no es tiempo, y perdóneme que haga este paréntesis, no es tiempo para discusiones, no es tiempo para confrontación, es tiempo de ayudarnos, es tiempo de sostenernos, de socorrernos unos a otros, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, de ponernos a cuentas con el prójimo, de orar unos por otros. O sea, el tiempo nos está impulsando o a que declinemos, desmayemos, desfallezcamos, nos coja la depresión y acabe con nuestras vidas, o que le pongamos ganas, nos pongamos a cuentas y que el amor entre los seres humanos, en la familia, sea el que nos sostenga, nos sustente, nos levante, hasta que superemos esta situación y luego que el amor permanezca. Pero dejemos que el amor triunfe, y el amor nos impulsa a declinar en nuestras posturas, en nuestros juzgamientos, en nuestros señalamientos mutuos. Así que vamos a ponerle ganas ante la situación difícil, hacer lo que corresponde hacer. Bueno, entonces, la condición de aflicción del pueblo de Israel estaba bastante crítica y esa condición les llevó a tener esta actitud. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 6, originalmente, y cada vez que leamos los versículos, con la atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Jueces, capítulo 6, versículo 6. Dice así: de este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que estamos empobreciendo. Ellos por causa de los abusivos madianitas que les tenían oprimidos, nosotros por causa de la opresión a la que nos ha llevado este virus, ¿no es cierto? Que está acabando no solo con vidas, está acabando con familias, está acabando con economías, está acabando con negocios, con trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por esas causas, cualquiera que sea, ¿sí?, en nuestro caso plenamente identificada, el pueblo empobrecía
Y lo que ellos hicieron fue clamar a Dios, clamar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, más allá de la religión que tengamos, de la denominación que tengamos, más allá de que si hemos creído o no creído, olvidémonos de eso. Hoy es tiempo de creer y de aferrarnos a Dios. Y el clamor a Dios es un ruego, es una súplica, es una insistencia, es una perseverancia en hablar con Dios, ¿sí? Hablar y decirle, Señor, esta es mi necesidad, estoy frente a esta circunstancia. Estamos hechos pedazos, no podemos pagar las deudas, tenemos que cubrir estas necesidades, hay cosas que no pueden esperar, por favor, ayúdanos. Y ahí, insistentes, clamando, pidiendo, rogando, suplicando, haciendo todo lo que esté en nuestro alcance, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Frente a la dificultad uno no puede ni cruzarse de brazos y decir, bueno, esperemos, pues a ver que caiga el maná del cielo, no va a volver a caer. Cayó por 40 años en donde tenía que caer, cuando tenía que caer, pero hoy ya no es así, ¿no es cierto? Y es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios, pero nosotros estamos viviendo otro tipo de desierto. Así que por favor, clamemos a Dios. La primera situación que nos dice. Luego dice que efectivamente cuando el pueblo clamó, Dios tuvo misericordia y respondió a ese clamor, porque Dios responde, porque Dios no se queda con la información de nuestro dolor, ¿no es cierto? Sino que efectivamente Dios respondió. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios mandó un profeta para el pueblo y un ángel para Gedeón, ¿sí? Y quiero destacarlo de este modo, ¿sí? El profeta es el que anuncia las palabras de Dios. Efectivamente, dice que hubo un profeta que visitó a los israelitas de esta región donde vivía Gedeón con su padre, y les dijo a ellos, miren, Dios les ha visitado, Dios ha visto la aflicción de ustedes, su pueblo, de ese pueblo que les sacó de Egipto, de ese pueblo que les sustentó, de ese pueblo que les dio esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes han desobedecido, ustedes por su desobediencia están viviendo esta aflicción. Eso dijo el profeta a su pueblo. Pero a Gedeón le visitó un ángel, ¿sí? Es decir, podemos decir, fue una cita más directa con Dios de parte de ese Dios de Israel, le visita con un ángel. Y este ángel le sorprende a Gedeón cuando él estaba tratando de guardar, de esconder literalmente el trigo que habían cosechado camufladamente antes de que los madianitas vengan y se apoderen. Estaba tratando de esconderlo en alguna bodega. Se habían ido a vivir en las peñas, inclusive, como una estrategia para poder protegerse y defenderse de algún modo ante los ataques, ¿no es cierto? Y cuando le visita, ese ángel le dice, yo necesito hablar contigo, mi querido Gedeón. Y Gedeón se queda asombrado, maravillado de esta visita. Gedeón era un hombre destacado, era un muchacho destacado, pero la situación general que se estaba viviendo en aquel entonces le tenía opacado, como a muchos. Quizás nosotros en otras circunstancias demostrábamos nuestra disposición, nosotros demostrábamos nuestro ímpetu, nuestras ganas, cuando nos decían, ven, puedes ayudar acá, claro que sí, vete, tengo esta propuesta, hay esta opción, y uno le ponía todas las ganas. Pero cuando el malestar es generalizado, como que se contagia, como que uno también está sumado a esa multitud de tristeza, de agobio, de desesperanza. Pero bueno, para eso Dios visita nuestras vidas. Y pasa lo siguiente, en el mismo capítulo 6, en el versículo 12, le visita este ángel a Gedeón y le dice lo siguiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Entonces le dice, mira, yo sé que tú eras un varón esforzado y valiente. Yo sé que tú eras un hombre impetuoso, yo sé que eras una mujer de empuje, yo sé que eras una persona emprendedora, yo sé que tú no declinabas ni decaías por nada, ¿sí? Pero hoy, obviamente, la situación crítica, difícil, te ha llevado a que estés ahí, ¿no? O sea, prácticamente estacionado respecto de lo que tú normalmente solías ser. Y por eso me permito sugerir realidades que pasan en nuestras vidas, ¿sí? Que en otros tiempos quizás hemos demostrado mucho ímpetu, muchas ganas, pero que hoy estamos un poco apagados, un poco apagados. ¿Fruto de qué? Pues fruto de la situación. No estoy juzgando, no estoy criticando,
mal haría en hacer eso? Sí, simplemente estoy describiendo una situación. Pero lo que aquí destaca es que el ángel se le presenta y le dice, mira, aunque tú veas la calamidad, aunque hoy mismo estás escondiendo un poco de trigo porque tienes temor de que vengan los madianitas y se te lleven todo el alimento, aunque la situación no hay un viso de esperanza, quiero decirte que Dios está contigo porque ha mirado que tú eres, sí, esforzado y valiente. Quizás hoy no tengas la oportunidad de demostrarlo, quizás hoy te sientes atado de manos, pero eso no quiere decir que tu corazón, sí, y tus hechos pasados, tu currículum, demuestra que tú eres esforzado y valiente. Así que yo en ese punto quiero animarle a algo, ¿sí? No solo decirle no decline, no solo decirle no desmaye, no solo decirle póngale ganas, sino decirle literalmente dos cosas, ¿no? Que hasta aquí vamos entendiendo. La una, clame a Dios, pida a Dios, busque a Dios, vea si es que tiene que doblar rodillas 4, 5, 6, 8, 10 veces en el día, pues hágalo. Tiempito que tiene, momento que puede, doble sus rodillas, clámele a Dios. Yo sé que usted, al igual que yo, tenemos muchas necesidades por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, etcétera, etcétera. O sea, por la congregación, por todo. Todos estamos con necesidades y no es bueno decir mal de muchos consuelo de cristianos, no es así. Si todos estamos en necesidad, pues todos tenemos que clamar, todos tenemos que pedir, todos tenemos que rogar y suplicar a Dios. Primera cosa. Segunda cosa, dé una miradita retrospectiva a su vida y mire cuántas veces usted pudo levantarse, cuántas veces pudo levantarse de quebrantos, de situaciones difíciles. Hemos vivido a veces, no solo hoy, desde hace algo más de un año, sino antes mismo, hemos vivido dificultades. Mire, yo tengo una dificultad bastante crítica y que no entiendo cómo, excepto la explicación está en el nombre que está por sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, no entiendo cómo la puedo sostener y soportar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me ha ayudado a mí para mantenerme firme? ¿Sí? El mirar un poquito hacia atrás en mi vida. Y veo que sí, vea, muchas veces estuve en situaciones similares, estuve en momentos de aflicción y digo, no, pero en aquella ocasión estuve en angustia, me acuerdo inclusive de ciertas situaciones dolorosas, digo, y Dios me ayudó y pude salir adelante. Y a la postre la puerta se abrió y una luz apareció y salió mejor de lo que imaginaba, ¿no es cierto? Entonces, déle una miradita retrospectiva y mírese usted mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces se levantó? ¿Cuántas veces le puso ganas y encontró la solución y a veces hasta mejor y mayor que la que esperaba? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es una persona esforzada, valiente. Usted que me está escuchando, usted que se siente menoscabado, menoscabada, que se siente que está en el piso, pues recuerde, usted no es eso. Usted hoy está viviendo eso, pero usted no es eso. Usted es una persona peleadora, luchadora, de ímpetu, de ganas, que parece que hoy todas las puertas están cerradas y parece que el mundo se derrumba. Claro que sí, eso es lo que parece, mas no lo que Dios dice. Dios está contigo, porque tú eres persona esforzada y valiente. Yo sé que está conmigo y sé que vamos a salir adelante. Así que una cosa es que el profeta hable al pueblo y le redarguya y le diga, por tu pecado es que estás en esta situación. Pero otra cosa es lo que Dios directamente le habla a usted a través de un ángel. Ángel significa mensajero, ¿sí? Y el mensajero de esta mañana le está diciendo, levántate, tú eres esforzado, valiente, tú eres esforzada y valiente. Antes has tenido que enfrentar situaciones muy difíciles y de todas has podido salir. Cógete de Dios, clama a Dios, ponle ganas. Comienza a creer en lo que no es posible, porque esa es la fe, creer en lo que no es posible. Y vas a ver cómo Dios nos da la salida. Luego dice la palabra de Dios que Gedeón mismo muestra su bajo autoestima de ese momento. Aunque Dios sabía que él era un hombre esforzado y valiente y que Dios le había ido a visitar, le dice, Dios está contigo. Él le dice, pero ¿dónde está nuestro Dios? El Dios que nos dicen que hacía maravillas, que abrió el mar rojo y todo. Dice, hoy nos ha desamparado. Eso demuestra la situación del momento de Gedeón, ¿no es cierto? Que es situación parecida a la que quizás muchos de nosotros pudiéramos estar viviendo. Y Dios le dice lo siguiente, a través
de este ángel, que posiblemente sea el mismo Señor Jesucristo. Algún otro momento quizás podamos hablar de esta maravilla que implica el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 14 del mismo libro, del capítulo 6 del mismo libro de Jueces, dice lo siguiente, con mucha atención y obviamente con la reverencia que amerita. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Mira lo que le dice. Si yo sé que estás bajoneado, yo sé que estás menoscabado, yo sé que estás triste, yo sé que a ratos la depresión te ha querido ganar, yo sé que te sientes atado de pies y manos, pero tranquilo, sí, yo vengo a usarte. Yo vengo a darte una oportunidad, porque así son las oportunidades, ¿no es cierto? Cuando uno menos las espera, cuando vemos que la situación es crítica, cuando el fracaso es el común denominador de nuestro círculo cercano, inclusive, que es el que termina afectando nuestras vidas, Dios es el que abre puertas y no las cierra. Dios es el que genera oportunidades. Dios es el que nos puede levantar si estamos caídos. Dios es el que suple nuestras necesidades. Dios es el que sana nuestras enfermedades. Entonces le dice, mi querido Gedeón, yo quiero usarte, ¿sí? Para que no solo tú salgas bien librado, sino que a través de ti Israel pueda liberarse de estos madianitas que están acabando con tu vida y por esa causa están empobreciendo. Así que ve con tu fuerza, ¿sí? Pero antes le había dicho, yo estoy contigo. Y ahora le dice, ve con tu fuerza. ¿Qué significa esto? Esto significa que vea. Si Dios le está hablando en esta mañana, si Dios le está tocando en el área frágil de su debilidad, de su desesperanza, pues déjeme decirle que si Dios le está hablando, Dios no habla a las personas que no tienen la condición de obedecer. Si Dios está hablando es porque Dios tiene la posibilidad y sabe y confía en usted porque Él va a estar con nosotros y confía en mí porque Él está conmigo, de que vamos a salir adelante. Y a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, vamos a ser de bendición y de ayuda también para los demás, para nuestro entorno cercano, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos, para nuestras familias, hermanos, para nuestros padres, en fin. Dios quiso usar a Gedeón para salvar a Israel. Dios quiere usar su vida para ayudarnos los unos a los otros y poder salir avantes, porque de esta vamos a salir. Si algo tengo seguridad, aunque mis ojos y mis sentidos humanos no perciben mayormente, pero yo sé que de esta vamos a salir y vamos a salir muy bien. Ve con tu fuerza, ve con tu fuerza. Es decir, Dios sabe de tus condiciones, de tus capacidades y de las mías. Y Dios quiere usar esas capacidades que han estado dormidas, que han estado estacionadas, que han estado inactivas, pero Dios nos está diciendo, ve con tu fuerza, ponle ganas y vamos adelante. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar ahora o nunca. Así es, ahora o nunca. Mis queridos amigos, hermanos, familia de la fe, personas que nos escuchan, una vez que hemos entendido y desglosado un poquito la historia de este hombre en circunstancias de aflicción profunda como posiblemente usted y yo las hemos vivido, las hemos enfrentado, con ciertas dosis adicionales de dolor en ciertos momentos, como es quizás la pérdida de seres queridos a lo largo de este trayecto, como es la pérdida de un trabajo, como es el cierre de un negocio o el que haya menoscabado tremendamente nuestros ingresos en las distintas actividades que nosotros veníamos teniendo. Una vez digo que hemos mirado esta historia, ¿sí? con el entendimiento que Dios trata de darnos, déjeme decirle que si Dios nos quiere dar una oportunidad, es ahora o nunca. Y basado no solo en esta historia, sino en la realidad de nuestras vidas, en las vivencias, en las experiencias que nosotros ya hemos tenido anteriormente. Por eso le decía, es necesario una clamar a Dios, otra revisar un poquito nuestras vidas de manera retrospectiva para saber que sí podemos, que sí podemos. Si antes lo podíamos, hoy estamos con vida, todavía hay esperanza. Sí podemos, y más aún si es que Dios está con nosotros, como efectivamente Dios está con nosotros. Pues déjeme decirle que
Hay 4 aspectos que nosotros debemos considerar brevemente, que queden impregnados en nuestras mentes, en nuestros corazones, para aprovechar las oportunidades, ahora o nunca. Fruto de la experiencia, fruto del texto bíblico, no solo de este hombre, sino de José de Egipto, de David, del mismo Moisés, de Abraham, de todos los patriarcas y de un sinnúmero de personas, de Jefté, que es otro de los jueces que se habla aquí mismo en el capítulo 11, y podemos encontrar un sinnúmero de personajes. ¿Por qué me permito decir que hay un sinnúmero de personajes? Porque a veces nuestra tristeza y nuestra depresión nos dicen, pero de los 100 millones de personas hay uno que hace esto. No, han sido algunos, han sido muchos. Lo importante es tener el discernimiento, saber cómo Dios opera y nosotros estar listos para aprovechar la oportunidad. ¿Ahora o nunca? ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el primer aspecto que debemos considerar es que a pesar de la adversidad y de los momentos críticos, difíciles, duros que toca vivir en ciertas épocas de nuestra vida, el primer aspecto es siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. ¿Sí? De hecho, hay mucha gente que en este tiempo más bien se ha levantado de lo que estaba mal antes. A muchas personas, a muchas industrias, a muchas empresas, esto les ha sido de mucha bendición y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Quizás sean condescendientes con la bendición de Dios para ser condescendientes con el prójimo también. Pero siempre hay oportunidades, ¿sí? En todo tiempo, en toda circunstancia, bajo cualquier situación, debemos saber que siempre hay oportunidades. No son fáciles de ser percibidas. Cuando uno mira en el entorno buscando la condición, pues hay veces que no encuentra nada, hasta cuando comienza a aparecer una pequeña luz al fondo del túnel, o como le sucedió al profeta Elías, ¿no es cierto? Después de 3 años de sequía, él fue el único que vio una pequeña nube que subía lejísimos, distante. 3 años de sequía, nadie veía nada, pero él vio una nube. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. Dios no cierra las puertas totalmente, menos aún cuando nosotros clamamos a Dios, cuando revisamos nuestra vida, que sí podemos salir adelante, y sobre todo cuando estamos dispuestos a ir con nuestra fuerza, a hacer lo que tenemos que hacer. En ese momento Gedeón lo único que podía hacer era sacudir el trigo para guardarlo y esconderlo en un lagar. Bueno, eso haga. Lo poco que toque, hagamos, ¿sí? Pero que haya en nosotros siempre esa predisposición de hacer las cosas bien. Segundo aspecto es que Dios puede visitar a su pueblo a través de un profeta para decirle algo, para alentarle, para sostenerle. Pero si Dios ve su predisposición, le va a visitar directamente a él. Porque aquí fue un ángel el que le visitó, pero en el versículo 14 que acabamos de ver, dice, y Jehová le dijo, es decir, ya era cara a cara con Dios. Ya se habían solventado todos los intermediarios, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios tiene que ver tu predisposición. Y así le llamamos a este segundo aspecto, ¿sí? Tener predisposición. Es decir, si Dios ve que nosotros hoy, con lo poco que podemos hacer, porque no es que haya muchas facilidades, pero con lo poco somos diligentes, dispuestos, entradores, y ve que estamos haciendo nuestra mejor parte, pues Dios va a ver esa predisposición. Y a ellos, a este tipo de personas, nos va a abrir las puertas. Pero si Dios ve que nosotros somos dejados, vagos, que lo poco que tenemos que hacer hacemos a medias, que no le ponemos ganas, que estamos conformados y decimos, sí, pues mal de muchos, consuelo de cristianos, ¿qué más nos toca? Aquí esperando a que caiga el maná del cielo. Olvídese, no hay oportunidades. No hay. O si es que hubieran, no las entienden, no las comprenden, no las avisoran. ¿Por qué? Precisamente por su conducta, por su actitud, por esa dejadez, por esa vagancia, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener predisposición, ¿sí? Y decir, Señor, hoy no estoy haciendo mucho porque no sé qué es lo que tengo que hacer, pero si tú me abres una oportunidad, ahora o nunca, cuenta conmigo porque voy a dar lo mejor de mí. Segundo aspecto. El tercer aspecto es necesario saber que
todos estamos buscando un milagro, todos estamos buscando un milagro, todos estamos buscando que algo suceda en nuestras vidas. A veces soñamos, a veces ese sueño es reiterado y decimos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pero todos estamos esperando que suceda algo que nos saque de la situación, que nos levante, que nos aliente, que nos impulse. No estoy refiriéndome a una vacuna, porque en tiempo de mayor vacunación lo que vemos es mayor muerte, ¿sí? Todos estamos esperando, digo, ese milagro, estamos esperando esa situación que de algún modo nos ayude en esta circunstancia y nos ayude bien, no solo por una semana, no solo por un mes, sí, porque entre esto ya vamos afrontando esta situación como más de un año, ¿no es cierto? Queremos una solución definitiva, pero para eso debemos entender este tercer punto. Este tercer punto es necesario saber que la oportunidad que Dios quiere darnos viene en combo, con desafío incluido. Viene en combo con desafío incluido. ¿Por qué? Porque las buenas cosas implican esfuerzo. O sea, gratis, barato, sin más ni más, dormidos, cruzados de brazos, no viene así. Las oportunidades buenas vienen a veces disfrazadas de catástrofe. Las oportunidades buenas a veces vienen disfrazadas de frustración, ¿no es cierto? Pero son oportunidades de Dios y hay que aprovecharlas, y hay que cogerlas, y hay que tomarlas, ¿sí? Y aceptar el desafío, porque Dios va a bendecirnos grandemente, pero frente a desafíos grandes. Así que las oportunidades del ahora o nunca vienen con combo, es decir, con desafío incluido. Pero como usted y yo tenemos predisposición, ¿sí? Porque aunque hoy no estemos demostrando grandes cosas, pero estamos demostrando que en lo poco somos fieles, ¿sí? En lo mucho nos pondrá. Así que tenemos que aceptar que venga esa oportunidad, ¿sí? Aunque venga con un desafío, vamos con nuestra fuerza porque Dios está con nosotros. Y el cuarto aspecto para culminar, ¿sí? Es que si usted y yo nos tomamos el tiempo de analizar mucho, de profundizar mucho sobre la oportunidad, que a lo mejor si es, no es, qué será, y si esto pasa, y si esto no sucede, y si las cosas no se dan. Vea, cuando uno mucho piensa, mucho analiza, sí, nunca le resulta nada. Así que por esta vez, no piense que esta es una regla general, ¿sí? No vaya a ser que el día de mañana, más adelante, usted tome una decisión sin mucho análisis y fracase y que diga, pero es que el pastor me dijo que no tengo que analizar mucho. No, hoy, esta palabra es para hoy, para este tiempo, ¿no es cierto? Si es que hoy la oportunidad que nos está dando Dios, que viene con combo, con un desafío, que nos está dando a usted y a mí, ¿por qué? Porque ve nuestra predisposición, ¿no es cierto? Porque ve que somos esforzados, valientes, que hoy estamos un poco opacados, un poco quedados, pero que nuestra característica permanente ha sido ser esforzados, valientes. Si es que nosotros entendemos que hay oportunidades y que tiene que abrirse una puerta, yo no sé cómo, el cómo siempre le corresponde a Dios, pero sé que tiene que abrirse una puerta, ¿sí? Una o más puertas. Entonces, si yo reconozco todo esto, entonces yo debo entender que no debo detenerme mucho en el análisis, es decir, no detenerse en analizar mucho, porque si Moisés se detenía a analizar lo que tenía que venir, y si el pueblo se me revela, y si quiere regresar a Egipto, y si las cosas no se dan, y si aparecen enemigos en el camino, cuando uno comienza a analizar mucho eso, simplemente termina diciendo, no voy. ¿Por qué? Porque uno se desalienta, porque uno se detiene, ¿no es cierto? Si David, al enfrentarse a Goliat, le decía, comenzaba a analizar la situación cuando él dice, no, yo voy. ¿Usted cree que David pensó mucho? No, dijo, yo voy. Yo me he enfrentado con el oso y con el león, y este filisteo incircunciso va a ser uno más de los derrotados. Pero si él se dice, no, y si este grandote, y si me alcanza con la lanza, no, y si salen los otros 4 gigantes, vea, no va, ¿no es cierto? Entonces, por esta ocasión, por lo que Dios le está hablando, sí, por favor, no analice mucho. Lancémonos. Si es que Dios a toda la barca se le presenta caminando sobre las aguas, y hay uno que se lanza y le dice, Señor, si es que eres tú, yo voy caminando también. ¿Sí? Se lanzó, comenzó a hundirse, pero se lanzó. ¿Murió? No murió. Simplemente incrementó su fe. Que esta adversidad, que estos problemas, que estas circunstancias críticas que estamos viviendo sirvan para mejorar nuestra relación con Dios, para aprender a ser verdaderamente personas de fe. No vemos nada,
no se avisora una salida, la situación es crítica para todos. Para usted y para mí puede ser diferente. Ahora o nunca. ¿Por qué nunca? Porque Dios da otras oportunidades, sí da, pero es posible que esta, ¿sí?, la tome otro, si no la toma usted, si no la tomo yo. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.